Apóstol sin estola, capítulo 24. La conversión de Rusia. Alfie debía regresar urgentemente a la Argentina. 4 obispos le habían escrito y pedido su visita. El obispo de Viedma, Patagonia, se había ofrecido incluso a costear todos los gastos de viaje de Alfie. Retornó pues a la Argentina y se lanzó a desplegar una enorme actividad con el entusiasmo que era habitual en él. Se hubiera podido pensar que estos, en verdad sobrehumanos, esfuerzos reclamaban continuamente a Alfie de tal manera que él no tenía para otras cosas ni tiempo ni interés. Sin embargo, no era así. Hemos hecho alusión ya a cómo Alfie supo evadir el peligro de dejarse dominar por el trabajo. Siempre fue el señor de la situación. Siempre pudo frenarse a sí y a sus nervios. Cuando estaba en Buenos Aires, se hospedaba en casa de una legionaria que le prestaba el apartamento y pasaba esos días en casa de su hermana. Después de oír misa temprano, iba al café en donde tomaba su desayuno y leía la prensa del día. Alfie concedía mucha importancia a estar siempre al corriente de los acontecimientos políticos y culturales. Con su inteligencia, agudizada por la fe, este joven sabía muy bien que la historia es siempre, en definitiva, historia de la salvación. A la luz de esto, seguía cada suceso con vivo afán. No pensaba solo en su inmediato campo de apostolado o en el continente americano. Su interés se extendía a todo el mundo, lo cual significaba que su celo apostólico también abrazaba a toda la tierra. En América del Sur trabajaban ahora, además de Alfie, Una Toomey, Mary Clerkin, Joaquina Lucas y otros 2 enviados más que ejercían su actividad en México y en América Central. Un amigo de Alfie, Patrick Stenson, había ido hacía poco a África, en la que ya actuaban algunos enviados. Tampoco se debían olvidar los países asiáticos, ni pasar por alto a la vieja Europa, en donde casi todas las naciones habían tenido su propio enviado. Pero, ¿qué se hacía con la inmensa Rusia? El pensamiento de este territorio en el que los hombres debían de estar tan hambrientos de Dios ya no abandonó a Alfie, sino que fue precisamente para él como una obsesión. Ya en marzo de 1956 había comunicado al señor Dove que estaba aprendiendo ruso. Se había procurado un curso fotográfico y de este modo, mediante libros y discos, pudo conocer por sí mismo el idioma. Adelantó tanto que, según manifestación propia, dominaba mucho mejor el ruso que el español cuando arribó a Sudamérica. Pero esto no era todo. En Buenos Aires existía una gran colonia rusa. Eran, en su mayoría, rusos blancos emigrados. Alfie consiguió ponerse en contacto con algunos de ellos y granjearse su amistad. Así tuvo ocasión de practicar y perfeccionar sus conocimientos de ruso. El primer paso fue procurar la traducción a este idioma del Manual de la Legión. Esta tarea había sido ya muchas veces emprendida. En París radicaba un presidium de lengua rusa y también en los Estados Unidos se hicieron ensayos en este sentido. Pasó largo tiempo antes de que Alfie encontrara un traductor adecuado. Luego cooperó en el trabajo tan bien como podía. Instruyó a sus amigos rusos en el sistema de la Legión. Indudablemente Alfie se preparó a ejercer una actividad propia de enviado en la Unión Soviética. Finalmente no quedaba más por hacer que la realización práctica. Alfie fue a la legación rusa y preguntó con arrojo si podía adquirir un visado. Se le dijo que únicamente podría ir a la Unión Soviética en un viaje organizado colectivamente, pero no solo. «Si yo consigo de la legación rusa un visado», escribió al concilio, «¿me dejarían ustedes marchar?» Alfie había pensado en todo. En su actual pasaporte constaba su actividad misionera. En el caso de un viaje a la Unión Soviética, quería procurarse un nuevo pasaporte, en el que se indicara su profesión como estudiante. Entabló una larga correspondencia. El concilium opinó razonablemente que un viaje colectivo a Rusia sería muy caro debido a la gran distancia y que apenas habría ocasión de practicar la más mínima labor apostólica. Se citó el ejemplo de una joven estudiante irlandesa que hablaba con igual facilidad el ruso y que hacía poco había ido a Moscú en un viaje colectivo y no había podido relacionarse con el pueblo. Alfie no se dejó, sin embargo, convencer tan fácilmente. Sus cartas fueron cada vez más apremiantes.
Si nada hacemos con respecto a Rusia, entonces es como si implícitamente reconociéramos que existe una dificultad a la cual no podemos vencer. Esto sería una falta de confianza en Dios y en su Santa Madre. Si decimos que el tiempo no es propicio, esto casi implicaría que nosotros culpábamos a Dios de que nada le importa la salvación de las almas, de la generación presente. Si siempre aguardamos, nos moriremos y el trabajo quedaría sin hacer hasta que otros lo realicen. El señor Duff se debió seguramente sonreír cuando recibió estas líneas, pues lo que Alfie expresaba en ellas eran los pensamientos que él mismo había insertado en el manual de la Legión de María y en muchos artículos. La Legión cree firmemente en la palabra del Evangelio de que para Dios no hay nada imposible. Entre los miembros existe la persuasión de que toda imposibilidad se puede dividir en 39 grados, todos y cada uno de los cuales son posibles. Si nosotros tachamos algo de imposible, creamos con ello los supuestos psicológicos que lo hacen precisamente imposible. Si damos valientemente el primer paso, aunque en ese momento sea muy pequeño y parezca incluso que carece de sentido, entonces se nos mostrará un segundo paso y después un tercero, hasta que finalmente encontremos el medio de hacer posible lo imposible. No era, sin embargo, voluntad de Dios que Alfie fuera a Rusia. Pero él no era hombre que, por la paloma que estaba en el tejado, olvidara a los gorriones que tenía en la mano. Como se recordará, la Legión de María tiene la facultad de fundar presidia entre los cristianos ortodoxos o de recibir ortodoxos en sus grupos católicos. Alfie se relacionó enseguida con el obispo local de los fieles ortodoxos que vivían en la Argentina y lo conquistó rápidamente en favor de la Legión. Varios meses duraron los preparativos. Primero se creyó que Alfie fundaría un presidium católico de lengua rusa. Luego prevaleció de nuevo la esperanza de instituir un grupo ortodoxo. Solo el cielo sabe cuánto esfuerzo y trabajo fueron necesarios para que al fin, el 12 de diciembre de 1957, se celebrara la primera junta de un presidium ortodoxo. Era un presidium de solo hombres y todos los miembros eran sirios. El arzobispo ortodoxo asistió a esa primera junta y pronunció la locucio, breve discurso que en cada reunión se dirige a los miembros para darles una buena formación espiritual. La Legión de María es una bendición del cielo y un instrumento evidentemente providencial de una verdadera iglesia, dijo el arzobispo. Luego enalteció con grandes elogios a la Legión, porque ella sabía forjar a hombres como el señor Lambe. Era la coronación de prolongados esfuerzos, pero también un nuevo comienzo. Alfie invitó enseguida a sus hermanos ortodoxos a hacer propaganda para la Legión entre sus correligionarios y les señaló la responsabilidad que tenían de difundir desde ahora dicho movimiento. «Nosotros estamos separados unos de otros, por eso hacemos tan poco bien», le dijo un legionario ortodoxo. Los cristianos ortodoxos estaban desunidos entre sí. Sirios, rusos, ucranianos, griegos, todos formaban grupos pequeños, aislados unos de otros. La Legión de María debía enseñarles a pensar en términos de amplia visión católica. Alfie animó a un legionario rumano, a quien había conocido en Buenos Aires, a que tradujera a su lengua nativa el manual de la Legión. Estaba lleno de planes. El mundo era, en verdad, pequeño.